tardes a todos ustedes y continuamos con nuestras actividades de nuestro workshop Investigación Recrea y el día de hoy tenemos una ponencia muy interesante que se llama El currículum transversal para la formación integral, modelo y mediaciones. Vamos a presentarles a la doctora Liliana Lira, quien nos va a presentar a los ponentes. Muchas gracias. Perdón el ruido, esto ya no lo sabemos que es así. Es a propósito para que pongan mucha atención. Bueno, les voy a presentar el equipo de investigación. Tenemos a la doctora Rocío Arriola Flores, es parte del equipo, trabaja en Secretaría de Educación y también en la universidad donde les vamos a presentar la investigación. La doctora Ruth Perales, también doctora en investigación educativa aplicada, el doctor Alejandro Uribe y una servidora. Los cuatro formamos parte de una red de colaboración académica y científica que sumamos nuestras voluntades como investigadores para realizar varios proyectos. En esta ocasión les vamos a presentar uno que nos parece que aun cuando se hizo en educación superior puede vincularse con todo el sistema educativo, ¿sí? Entonces le voy a ceder la palabra al doctor Alejandro para que dé el encuadre y la dinámica en general del tiempo que nos queda. Pues bueno, para no alargar mucho esto y como decía bien la doctora, aprovechar mucho más el tiempo, nuestra intención el día de hoy es mostrarles por un lado, o más bien primero invitarlos a que ustedes puedan participar con nosotros. Como bien escucharon, el título es El currículo transversal para la formación integral. Entonces, lo primero que vamos a hacer es proponer algunas dinámicas, algunas preguntas, sobre todo por medio de una aplicación que probablemente ustedes ya conocen, que es Mentimentor, ¿sí? Con la intención de ir ubicando algunos elementos importantes, ¿no? Bueno, ahorita me regreso para allá, ahorita vamos a dar el espacio para eso. Si quieren irlo poniendo para que vayan ubicando. Entonces, un primer momento es eso, ¿no? Como recuperar un poco lo que traemos, los conocimientos que tenemos, qué es lo que conocemos sobre estos elementos. En un segundo momento les vamos a presentar una propuesta que desde una universidad en la que hemos estado colaborando hicimos para proponer un modelo para trabajar esta parte multidisciplinar por medio de proyectos integradores. Entonces vamos a hacer una propuesta o les vamos a presentar una propuesta en este sentido. Y por último, haremos un cierre para ir conociendo sus opiniones y saber con qué se quedan de esta plática. Entonces, esos serán nuestros tres grandes momentos. A final de cuentas, porque queremos que sea un taller, queremos que sea un espacio en el que podamos compartir en torno a este tema y podamos llevarnos algo en conjunto. Entonces, bueno, dejo la palabra a la doctora Ruth, quien nos va a platicar un poco esta dinámica para trabajar con el Menti. Buenas tardes. ¿Todos ya pudieron abrir, se abrió su código? Quien no, traigo unas hojas, ya ven que hay que tener plan A y plan B. ¿Me abres poquito aquí? Sí, por si no tuviera, ¿no? Y si no, se la voy a pasar. Quien no se haya podido abrir el código, aquí hay hojitas y sería que la primera hoja, creo que los de atrás no, ¿sí? Que de un lado contesten la primera pregunta, gracias, y del otro lado la segunda pregunta, porque la idea es que recuperemos sus nociones, sus ideas y podamos hacer un diálogo, ¿va? Entonces, levante la mano quien no ha podido abrir el código. ¿No? ¿Tienen problema? Sí. Dígame, ¿no se abre? Ahorita le pasamos una hojita. ¿Sí? Tienen ahí, bueno, 3 preguntas. ¿Sí? La primera pregunta, para quienes no lo han podido hacer, y sería su respuesta en la hoja, ¿sí? Es ¿cómo entendemos lo transversal? Es decir, en 2 palabras, en 3 palabras, ¿qué es ser transversal? ¿Cómo lo has escuchado? ¿Va? Anótenlo porque si no están en el Menti, estarán en sus hojas y veremos cuál es. La idea es ver qué nociones tenemos, con qué lo relacionamos, ese término que nos reúne aquí, ¿va? Me espero un momentito a los que están escribiendo.
Para el maestro que va llegando, llegaron 2 personas. En esta sesión trabajaremos esa primera parte de recuperar sus ideas respecto a 2 términos que no es que estén de moda, pero están pujantes, para poder situarnos después en la propuesta del modelo que les queremos presentar. Entonces, de un lado de la hoja, la primera pregunta, ¿cómo entendemos lo transversal? Con 3 palabras, 2 palabras que yo asocie al respecto, por favor. Creo que ya se están abriendo. Y si no, pues tomarán micrófono y nos dirán algún concepto. Al maestro. Transversal, primero. Pero primero lo transversal, para que luego no me la muestre. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo algunas de las respuestas que aquí ustedes nos están compartiendo, porque bueno, finalmente construimos en función de conceptos, ¿sí? No están desligados, tienen un contexto, tienen una historia y una aplicación, pero generalmente empezamos a abogar. La primera pregunta es, ¿cómo entendemos lo transversal? Extraña y curiosamente está asociado, o la mayor cantidad de respuestas que ustedes nos han dado es que lo relacionan con lo integral, ¿sí? Que en segundo lugar pareciera que es formación simultánea, construcción, entrelazados, los contenidos o temas, ¿sí? Una forma de trabajar, partir de un eje, interrelaciones, empiezan a aparecer conceptos de la nueva escuela mexicana, están muy presentes, trabajo en equipo, articulación, entretejer, igualdad parece que dice aquí, y complemento. Esas son como las primeras ideas, pero pareciera que está enfocado con lo integral. Entonces, nuestra segunda pregunta es, por favor, ¿cómo entendemos formación integral? Ahorita vamos a ver cómo se relacionan o cómo no se relacionan. Pueden responderlo y vamos viendo qué nos encontramos. ¿Qué es la formación integral? 3 palabras. ¿Tampoco le deja, maestro? Ahorita los que lo anotaron en sus hojitas les voy a pedir sus respuestas, ¿eh? ¿No le abre? Ahí me sale escribir una pregunta, ¿es ahí o...? No estás abriendo este. Hay que contestarle. Tu respuesta. ¿Ahí la pongo? Ahí. Perdón, no veía bien. Sí, les aparece un cuadrito y ahí ponen su respuesta. Aquí es más compleja la pregunta, ¿verdad? Pero vamos viendo. Sí, está cargando algunos. Le damos un minuto y si no continuamos, ¿va? Si no está el papel. Parece que ya.
no cargo. Sí. Pero esa no es. Esa no es. Sí. Pero puedes poner la respuesta. Es que pusieron respuestas ya más complejas, ¿sí? Que tienen que ver, algunas voy a leerlas, ¿sí? Leo dos para también los que no pueden entrar a la aplicación podamos ponerlo. Se asocia la pregunta número 2 al proceso de aprendizaje por medio del uso diversificado del currículo, palabra nueva, al abordar temáticas de forma tal que puedan abordar desde distintos ámbitos del CONESIO. Es decir, la formación integral está asociada al aprendizaje, al currículo, que es un proyecto, un modelo educativo, ¿sí? Pero también las disciplinas, diferentes ámbitos de conocimiento. O sea, tendré que decir diversos aspectos para que alguien se forme de manera integral. La siguiente, estoy interpretando, formar en los diferentes aspectos que integran al ser humano buscando un equilibrio. Ya el eje no es el aprendizaje, es el ser humano al que se le forma de manera integral, que antes dijimos que está asociado con lo transversal. ¿Y para qué? Para buscando un equilibrio, no sabemos en qué. La tercera, y nos vamos a la otra. La formación integral es aprender usando varios aspectos o contenidos unificados a partir de un tema común. Esto habla de un proceso personal más que colectivo del ser humano, posiblemente, hacia dónde, como dice, unificados. Es decir, pareciera que el término es entrelazados, unificados, pero algo muy importante, la formación del ser humano y en equilibrio. De los que tienen la papeleta, ¿alguien que me quiera compartir su respuesta? ¿Alguien que me quiera compartir? En formación integral. Es el desarrollo del todo en toda la persona. El desarrollo del todo en la persona. ¿Tu respuesta, maestro? Es la formación basada en promover saberes en diferentes aspectos. Diferentes aspectos y campos de conocimiento unificados. Ustedes sí dijeron su respuesta, ¿verdad? Pero compártemela. Yo considero que es la formación holística del ser humano a partir de sus principios, sus valores y su deber social. Un complemento, un conjunto. El ser humano en conjunto, en cabalidad, un todo. Para mí es la actualización constante en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Actualización constante de quién? Del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Es decir, no solamente se forma al estudiante, sino a los docentes. Ya voy. Es un proceso planificado, o sea, la formación lleva un plan. Te formo o me formo con un propósito. Gracias. Maestro. Dar forma a un cuerpo tomando en cuenta los diferentes aspectos de su naturaleza. Hay un propósito, hay una intención, hay un fin que es aprender, ¿sí? Desarrollo humano, dijeron, equilibrio en todas sus partes. Y desfría la maestra, la formación integral del estudiante y del docente. Es decir, en el acto educativo nos continuamos formando con el otro. La formación del ser humano no solamente es del que aprende de manera escolar, sino del que enseña como tal, ¿sí? Vamos a la última pregunta, que tiene que ver con la aplicación de estos conceptos. ¿De qué manera se han trabajado proyectos que permitan un trabajo transversal en tu escuela, considerando que dijeron que transversal la mayoría es ser integral? ¿Cómo han hecho alguna acción concreta, algún proyecto, una actividad? No necesariamente un proyecto amplio, sino cómo es que esa formación integral la viven personalmente como docentes y cómo se están llevando a los estudiantes a esa formación integral que les permita ese equilibrio, ese aprendizaje en los diferentes ámbitos de la ciencia, del conocimiento, de los valores,
de esa formación holística que refería la maestra. El ser humano es un todo, ¿sí? Capacidades intelectuales, capacidades sociales, de interrelación. Pero ¿qué hacemos? De manera concreta, sencilla, que es complejo. Eso sencillo suele ser generalmente algo complejo. Falta un minuto. Ya. Vamos a leer 2, 3 para ver este público hacia dónde orienta, qué es lo que está haciendo. Porque una cosa es lo que normativamente se supone hacemos, pero ¿qué hacemos realmente? Que en ese propósito que decía la doctora Gloria, intencionamos nuestra práctica educativa. Van 3 respuestas. Leo. Bueno, aquí hay un caso que nos dice que la manera de trabajar de manera transversal en la escuela es seleccionar un tema y con base a él se aborda desde distintos puntos, ya sea saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad de lenguajes. Es decir, aquí el centro es el tema y ver la interrelación con diferentes campos. Eso pareciera que nos están compartiendo. O bien, a partir de los proyectos integradores, abordando contenidos, problemáticas de la comunidad y necesidades escolares. Es decir, ya no es un tema, sino un problema que es diferente, ¿sí? Un tema es un conocimiento que yo quiero conocer y otra cosa es querer conocer a partir de un problema o una necesidad, un conflicto. En la sesión de hace rato hablaban de todo lo que pasa en la dinámica escolar que es susceptible de ser investigado. Pero por supuesto, también la enseñanza del proceso del número, de la escritura, también pasa a un proceso generalmente. Otro más. Otra forma es incluyendo actividades de varias asignaturas, además de valores y actitudes que de manera conjunta sumen a la formación de los estudiantes. Es decir, por lo que se entiende ahí, es los temas, los programas, las disciplinas, la interrelación, ¿sí? Pero me preguntaría y preguntaría a ustedes o quien hizo esa aportación, si realmente es hasta que surgen los proyectos integradores que trabajamos de manera transversal, o cómo es que hemos venido haciendo. No sé si alguien me quiera compartir. La maestra Eva. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en bachillerato y ya desde hace algunos semestres o años teníamos actividades transversales con otras asignaturas. Yo doy matemáticas, pero lo sumábamos a otras asignaturas y además considero que como docentes no es que hagamos nuestra actividad de manera aislada, sino que formamos a los estudiantes en el día a día. A lo mejor yo en matemáticas, pero reviso también la redacción, la ortografía y entonces abono a otras asignaturas o a otras áreas. Es una práctica que está ahí. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Maestra, maestro, ¿no? Adelante. Buenas tardes, yo soy del nivel de preescolar y recuerdo que desde el 2004 empezamos a trabajar con los proyectos. Entonces de ahí surgían, de acuerdo a la necesidad de los niños, el interés o de un juego. Ahora actualmente pues vemos que surgen de una problemática, del análisis de la comunidad, de las necesidades de la escuela o de algunas barreras para el aprendizaje y la participación. Ahí también están surgiendo. Gracias por su participación. De hecho, durante toda la formación de educación básica, los proyectos y otras actividades innovadoras, los maestros las han venido trabajando, ¿sí? Ahora tienen otro enfoque o otra intención. Finalmente, hay dos ideas detrás. Las disciplinas, las científicas, las hemos estudiado de manera separada, pero existe una interrelación entre ellas. Y las ciencias es un conocimiento común y socialmente tendría que ser un conocimiento socialmente útil a cualquier práctica que hagamos, principalmente educativa, porque lo que en el salón de clases se hace es llevar el currículum y la ciencia escolar.
¿sí? Que son la segmentación que se hace de las ciencias para que podamos ir aprendiendo. Cuestionarnos cómo es que un currículo de manera transversal se vive, se opera, pero sobre todo da resultados en los estudiantes, es lo que ahora nosotros les queremos compartir en una experiencia, en una institución de educación superior, cómo es posible encontrar esa interrelación, esos saberes, esas creencias, esos valores, cuando hay una intención de esa transversalidad para formar a ese ser humano integral, tanto el docente como el estudiante y toda la comunidad que interviene en el proceso educativo. Le voy a ceder la palabra a la doctora Alejandro, para continuar y que vean la presentación. Gracias por sus aportaciones en esta sesión. Muchas gracias. Bueno, como les platicábamos, la primera parte es un poquito dialogar entre nosotros, recuperar nuestras experiencias previas en torno a estos temas, y una segunda parte es ya meternos a platicarles sobre un proyecto concreto que desarrolla estos elementos, ¿sí? Bueno, platicarles rápidamente, como pueden ver en pantalla, este realizó en una universidad privada en Jalisco. Su objetivo fue recuperar el sentido que atribuyen los estudiantes a su formación, sobre todo desde la experiencia vivida en materias que son ubicadas en un currículum transversal. ¿A qué me refiero aquí con currículo transversal? En esta universidad hay dos tipos de materias. Están las materias que llevan para cada una de sus carreras. Si, por ejemplo, son ingenieros, pues llevan las materias de ingeniería. Si son arquitectos, llevan las carreras de arquitectura. Pero también hay algunas materias que son transversales, que todos deben de llevar de manera conjunta. En estas materias se desarrolló una metodología específica que el equipo de investigación se dedicó a recuperar. El diseño para realizarlo fue por medio de 6 grupos focales de 67 estudiantes. Esto representó, estos 6 grupos focales se hicieron exclusivamente con los alumnos de último semestre, ¿sí? Y de ahí más o menos el porcentaje de 67 equivalía al 87.5%. Y entonces también era importante recuperar esa experiencia porque era la primera generación que trabajaba con este currículum transversal. Entonces fue recuperar un poco qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que desarrollaron. La misión de esta universidad es formar agentes solidarios, innovadores y comprometidos con la responsabilidad social. Por eso nos parecía tan importante hacer la recuperación de qué es lo que hacían, sobre todo en términos de responsabilidad social, y creíamos que la metodología de los proyectos integradores era el elemento que permitía desarrollar este currículum transversal, así como generar esta responsabilidad social por parte de los estudiantes. Entonces, ambos elementos en particular pues fueron los que se buscaron rescatar a la hora de hacer estos grupos focales, junto con algunos otros elementos como su experiencia, cómo les había ido, qué opinaban sobre el currículum, etcétera. Bueno, ya no avanzó. Sí, perdón, como estamos por acá, como que no funciona. Ok, bueno, esto o la idea de la universidad es generar un modelo educativo que sea humanista, integral, humanista y tecnológico. Ya desde estas ideas que ustedes decían de lo integral, pues bueno, en esta universidad en particular, la idea de lo integral era poder relacionar tanto la parte profesional de cada una de las carreras, pues que sean excelentes profesionistas, con la parte humana, con una formación humana que abarque distintos elementos como lo deportivo, pero también la parte del compromiso social y de la responsabilidad como tal que tienen hacia la sociedad. En ese sentido, sí, si gusta, está bien. Las preguntas de investigación que desarrollamos para el proyecto fueron las siguientes. ¿Qué de la experiencia vivida en el currículo de materias institucionales le dan sentido a los estudiantes para su formación? Entonces, esa fue una primera pregunta que trabajamos por ellos. La siguiente, ¿qué del trayecto formativo narrado por los estudiantes es lo que estábamos esperando en este currículum institucional? Como ya veíamos, pues la misión de esta universidad era generar estas experiencias de responsabilidad social por medio de la investigación y algunos otros elementos que se pusieron en juego. Y por último, ¿qué acciones, estrategias o métodos narrados por el estudiante dan cuenta de las formas de gestión de este currículum, de su pensamiento crítico y de su responsabilidad social? Entonces, desde ahí fue como realizamos estas preguntas a los estudiantes para ir recuperando la experiencia de esta generación. Bueno,
Lo que nos dimos cuenta es que, lo que les decía, el eje central que notamos nosotros que desarrollaba estas habilidades y este pensamiento integral eran los proyectos integradores, pero los proyectos integradores como eran concebidos por esta universidad en particular. La concepción que tenemos, la concepción que tiene esta universidad se fundamenta en elementos teóricos del aprendizaje situado, o sea, es lo primero que se busca, que el aprendizaje del estudiante sea en contextos reales, sea en contextos donde se requiere generar espacios de responsabilidad social y que sean espacios donde de verdad ellos promuevan cosas a la comunidad para transformarla. Entonces, es salir del aula, salir del espacio del aula para poder lograr y conseguir esto, integrando también los conocimientos profesionales que tienen, ¿sí? En este sentido, el desarrollo o lo que buscan estos proyectos integradores es desarrollar habilidades de investigación aplicada caracterizadas por el uso del conocimiento para solución de problemas. Como ya lo mencionaba, pues sobre todo en contextos que sean reales, ¿sí? Esta práctica muy en particular pues buscaba esto. Sabiendo que los proyectos integradores pueden ser simulados, nosotros, en esta universidad se decidió en particular que se dieran en contextos reales, ¿sí? Muy bien. Sí. Y bueno, vamos a ver los resultados que arrojaron estos grupos focales. Muchas gracias. Bueno, se dio un contexto general de una experiencia de investigación para recuperar un currículum transversal que busca la formación integral, llamado también de tronco común. Recibe muchas denominaciones los currículums transversales que buscan precisamente, todos ellos tienen por objetivo la formación integral y todos tienen un modelo curricular y pedagogías. Aquí es una experiencia concreta que me parece que coincidentemente también con las metodologías que se proponen en básica, articula muy bien, ¿sí? Porque tanto el proyecto integradores en educación superior para la formación profesional como en educación básica. Y claro, hay otras metodologías, ¿no? Hay otras metodologías en educación básica que no da lugar en este momento, pero que sí nos puede vincular. Entonces, uno de los resultados, yo sé que la letra se ve muy pequeñita, escogí solamente algunos testimonios, porque son entrevistas grupales, que recupera la experiencia que les dio sentido a los estudiantes este tipo de currículum. Y bueno, aquí dice, por ejemplo, uno de los resultados, dice uno de los estudiantes que se ve la posibilidad de acción porque resuelven problemas en contexto y les produce una sensibilidad a partir de ponerse en situación. Y dice, a mí me gusta mucho esta metodología, este tipo de currículum, porque se siente el rompeburbujas. Esto lo cito de palabras de varios de mis compañeros de equipo con los que he trabajado. Definitivamente te saca de la zona de confort en todos los sentidos. Salir de la zona de confort no significa bueno o malo. Te saca de la rutina de pensamiento, porque así sucede, así debe de hacerse, ¿no? De tu esquema de vida, de tu cotidiano, en función de la aplicación del conocimiento que puede resultar buena, puede resultar útil, fructífera. Entonces, como es fructífera, lo devuelvo a mi experiencia de aprendizaje. Me ayudó mucho para generar mayor conocimiento sobre cómo es el abordaje, cómo es el entendimiento, la empatía con personas con alguna discapacidad. Es que yo estuve en el centro X, acuérdense la cuestión de la confidencialidad, yo estuve en determinado centro y resultó que tengo un conocido ahí y pues me ayudó a conocer qué tan cerca lo tengo. No me había dado cuenta. Fíjense, no me había dado cuenta, sabía de manera discursiva, pero no enfrentar a situaciones reales, no hubiera podido ella expresar que estaba en una burbuja, ¿sí? Entonces, podemos ver en este testimonio que hay una conciencia de la problemática, hay un desarrollo de pensamiento crítico, porque toman decisiones,
sobre contextos reales, no decisiones teóricas, ¿no? Hay empatía y sensibilidad al contexto. El pensamiento crítico, no hay otra posibilidad de transformación o de formación en este tipo de pensamiento si no hay sensibilidad al contexto. Son varios los autores que lo mencionan. Y la sensibilidad del contexto les ayuda a tomar decisiones no teóricas, sino sobre situaciones de vida, ¿sí? Entonces, este es un testimonio. Pasamos al que sigue. Otro tipo de testimonio de este tipo de currículum para la formación integral, que nos está dando evidencia de lo que se forma, nos dice, ¿y qué te convence eso de los proyectos? La pregunta que le hacemos, ¿no? ¿Y te convence eso de los proyectos? ¿Debe de tener impacto social? ¿Te convence esa idea de que debe de tener impacto? Y luego dice, pues igual, y no podía ser como un requisito el que tenga un impacto en la sociedad para ser considerado un buen proyecto. Para ser considerado un buen proyecto. Pero por otro lado, se siente bien ayudar. Es otra idea, pero todo influye. Si yo mejoro como persona, supongo que voy a hacer un impacto positivo en la comunidad. Y también, si reconozco otras culturas, en lugar de miedo, voy a tener empatía. Igual, en un futuro, sí se va a notar un impacto en el cómo me comporto yo. Fíjense, o sea, son testimonios y bueno, ahí pone de un focus group y es uno de una recurrencia, no es un caso aislado, ¿sí? De cómo esto les ayuda de alguna manera a formar, si se forman como persona, serán buenos profesionales. Y si es así, va a tener un impacto. Pero en directo en sí mismo, el proyecto no tiene impacto. Tiene impacto hasta que se introspeccionen ellos, encarnan la situación y dicen, entonces lo puedo devolver. Antes el proyecto es una metodología, no es parte de la formación integral como profesional y como persona que lo está conjuntando, ¿no? Igual aquí habla de otra situación similar, de cómo incorporar el punto de vista del otro. Esa es una parte también de un criterio de la formación integral. Cómo incorporo el punto de vista del otro, no necesariamente profesional, de las otras personas. Dice, conocer las ideas de las demás personas, convivir con otras personas que en su momento no tenían idea de que podían hablar de ese tema, porque no las consideraban. Y creo que es la forma de impactar positivamente en algo, a lo mejor que tú ves pequeño o insignificante, ¿no? Pero si lo planteas bien o lo piensas bien, puede llegar a ser algo grande y ayudar a personas que sí lo necesitan. Es lo importante, ¿no? Lo importante es lo que los otros piensen, no el punto de partida con el que se va como proyecto integrador. Lo reconstruyen, lo reformulan a partir de la necesidad. Entonces eso creo que también es importante, que no se brinda si el proyecto integrador queda en el aula y no en contextos reales. Eso es impactante, ¿eh? Pasamos a lo que sigue, por favor. Uno más. Anterior, me parece. Aquí se ve la cuestión del trabajo interdisciplinario como característica en la educación superior. Como Alex les mencionaba, es un currículum en que se integran todas las carreras. Todas las carreras se suman a ese currículum y entre las diferentes profesiones resuelven una situación. Y aquí lo vamos a ver cómo ellos lo introspeccionan, lo incorporan a su hacer profesional. Dice, el proyecto fue en el barrio de las 9 esquinas. Bueno, los que son de aquí de Jalisco, de Guadalajara, saben dónde es, las 9 esquinas, ¿verdad? Eso es un proyecto de rescate del patrimonio cultural.
Dice, fue un proyecto de barrio de las 9 esquinas, pero más que formar eventos dentro del barrio para que la gente lo conozca, es que vaya seguido al barrio. Son barrios donde la gente ya no va por inseguro, violencia y otras cosas que menciona. Pero creo que al final sí se logró el objetivo, que era que la gente fuera al barrio y que se diera a conocer. Hicimos páginas en redes sociales, Facebook, Instagram, hicimos nuestra propia web para dar avisos, subiendo datos históricos, datos arquitectónicos, porque éramos de varias carreras. Estaban los de la computación, de sistemas, estaban de arquitectura, estaban de historia, ¿ok? Entonces, todos aportamos poquito de nuestra carrera al proyecto. Entonces, aquí se ve cómo todos se sumaron de manera interdisciplinaria para atender un problema y que además así lo están entendiendo, ¿no? La cuestión de incorporar no solamente personas, sino el punto de vista de otros, la posición dialogante. Dice, nosotros estábamos trabajando en la Casa del Refugio del Migrante. Entonces, se planea que también se haga partícipe a la colonia. No son muy bien vistos ahí los migrantes, porque han tenido experiencias malas. Entonces, pues también se trata de que estos eventos que hacemos los vean funcionales, que los integren, pues que haya una mejora, una mejor relación con la colonia y en la Casa del Refugio del Migrante. O sea, sus proyectos trabajan con población estigmatizada para incorporar, o sea, asumen una problemática y hacen algo, ¿ok? Entonces, no solamente se incorpora en el proyecto diferentes carreras, sino también otras visiones, no solamente profesionales. Pero bueno, estos son algunos, porque tenemos testimonios en diferentes aspectos que tratan de cómo se va sumando al ser profesional. Pero también hay problemáticas, hay dificultades, hay limitaciones, y para eso también es la investigación, para mejorar estos modelos, que es nuestra propuesta, de cómo esto puede potenciarse más allá de formar en la persona y sumar lo profesional, o de ser interdisciplinario, o también incorporar el punto de vista de los otros. Hay dificultades, pasamos a la que sigue, por favor. Por ejemplo, hay unos proyectos de largo alcance, y entonces ahí es donde el docente debe de tener mucho cuidado en la orientación, porque son proyectos que salen de la temporalidad o en lo económico o en algún asunto sale muy ambicioso y entonces quedan proyectos inconclusos. Y ahí dice, ¿no?, que habían planeado una ronda de reforestación en una asociación que se llama, acuérdense que se llama X, por la cuestión de confidencialidad. Nos pedían una donación bastante cara, se ríe, para plantar árboles, y pues no pudimos. Terminamos haciendo la semana ambiental aquí en la universidad porque allá salía muy caro. Entonces, hacen proyectos pues que no son viables. Entonces, eso sucede donde quiera, no tener como esa claridad de que todo proyecto debe de ser viable para que no sea una experiencia no grata, ¿ok? Los proyectos inconclusos, dice, llegamos a platicar y solo hacer el planteamiento, el prototipo en su carrera, pero no se llegó a implementar. Y bueno, por cambio de maestros, por cambio de estudiantes, por muchas circunstancias se quedó en protocolo y entonces no se concluye. Hay otro muy importante, que es, de hecho, yo creo que es de los aspectos más difíciles de operar un currículum integral, y que tiene que ver con la segmentación entre el currículum, o la separación entre el currículum transversal y el de carrera, porque es complementario. Esto es muy importante, o sea, complementario es accesorio, no es parte constitutiva. Entonces,
Por ejemplo, este es nada más un pedacito de por qué lo ven separado los mismos estudiantes, algunos maestros incluso, y otras personas. Dice, yo la verdad siento que para mi formación estas materias no me ayudan a crecer porque no se acercan a mi carrera. Y las actividades que se dejan son bastante. Dejan poco espacio para otras materias que sí son de la carrera. ¿Sí? O sea que no se está viendo que este tipo de formación también lo forma como profesional. Y para él la carrera es más importante, esas materias, que este tipo de asignaturas. Entonces hay una separación entre el currículum transversal con el currículum de carrera. Igual piensen ustedes en sus niveles, cuando se piensa que es complementario y no también parte sustantiva de la formación. De hecho, aquí está pensando en la propuesta, está precisamente cómo se encuentra separado. Esa es una problemática, separada las materias, los currículum de carrera con las materias del currículum transversal o de tronco común, que también es llamado de formación integral, ¿no? Entonces, interdisciplinar, incluso algunas denominaciones también le llaman así, el currículum integrado, ¿no? Tiene muchas denominaciones en teoría curricular. Ustedes van a encontrar de currículum integral todas esas denominaciones. Y bueno, lo interesante de esto es de que se tiene que superar primero eso, la separación entre la formación de carrera del currículum integral. Es el primer obstáculo no se deben de separar, se deben de trabajar de manera integral. Y ahorita vamos a ver cómo es posible eso. Bueno, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí lo que se está planteando es que las problemáticas de que esté incompleto muchos proyectos o que no sean viables o que no estén integrados o que los vean como dos cosas diferentes, es precisamente porque se ha centrado las metodologías que son para formación integral, se han centrado en el aspecto pedagógico, no en el aspecto de la gestión institucional. La estrategia de gestión institucional significa que brinde las condiciones para que los proyectos no queden inconclusos o que queden ambiciosos, que no haya una vinculación, ¿sí? O sea, sí es importante la pedagogía, pero tan importante también es que esté propiciado curricularmente a nivel organizativo, a nivel de todo. Por ejemplo, en básica tendríamos que analizar qué hay de estructura organizativa para que trascienda lo pedagógico y no se quede solo en el aula. ¿Qué posibilidades de vinculación a contextos reales existe? Tenemos vinculaciones, acuerdos para asistir a instituciones, a comunidades, cómo se está operando más allá de lo pedagógico, ¿sí? Entonces tendríamos esos dos aspectos en un modelo de formación integral, porque se va con la persona, pero integrándose hacia la comunidad, con un pensamiento crítico y todo lo que vimos. No solo lo pedagógico, insisto, sino también la gestión institucional para hacer que los estudiantes no solamente se queden en lo teórico, en el aula, o sin posibilidades de interacción con el contexto, guiado por un docente, ¿sí? Con modelos de situado, de aula invertida o de cualquier otro, de lo que pasa afuera, traerlo al aula para reflexionarlo. Así rápidamente por los tiempos, ¿ok? Ahora Rocío les va a hacer un cierre con preguntas también. Gracias, doctora. Bueno, después de haber compartido esta experiencia de un currículum transversal que se vive en una universidad, me gustaría saber qué piensan de ese currículum transversal, pensando en lo que trabajaron con la doctora Ruth sobre la definición de lo transversal, de lo integral.
¿qué pensamos ahora a partir de esta experiencia que se presentó? ¿Qué podríamos decir que es transversal? ¿Qué podríamos decir que es integral? ¿Y qué relación tiene con la vida cotidiana, con educar para la vida? Pues a mí me parece muy enriquecedor, la verdad, tener como este ejemplo de haber trabajado el currículum transversal. Me parece que nos están mostrando que es viable trabajar con los proyectos integradores. Creo que estamos en procesos de transición, de entender la transversalidad, que todavía nos cuesta trabajo como alejarnos de nuestra propia disciplina que nos formó, en la que nos formamos, y vernos en esa operatividad que ustedes señalan. Dicen, implica cambios en la estructura organizacional para que trascienda en lo social. Creo que sí tenemos que voltear las instituciones a ver las experiencias que ya han sido posibles, que sí se puede y que también nos forman a nosotros, o sea, a los que estamos formando a otras personas en esta formación integral. Entonces, pues me parece que estamos en una transición y que ha costado trabajo soltar la disciplina y tener esa apertura para, dice la doctora, complementariedad, o sea, tener esa complementariedad. Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, integral, interdisciplinario, transversal, no están peleados, están abrazándose. ¿Qué nos sucedió? Digo, para irnos como con esta reflexión, ¿qué nos pasa a nosotros o qué nos refleja esta investigación? Hemos sido formados de manera segmentada. Ahorita estás en español, ahorita estás en matemáticas, y lo que tiene que ver con ética, déjalo allá cuando te vayas a convivir afuera de la escuela, ¿no? La invitación del currículum transversal es que veamos lo que hay afuera para aprender desde ahí, sí, de manera integral, pero mirando la responsabilidad social, con pensamiento crítico, viendo los problemas que hay en la sociedad y que me permita formarme como un ciudadano crítico, responsable hacia el ambiente, no pensándolo, sí, como ese engranaje que ustedes decían, lo vemos así como algo que se une, que se trabaja en conjunto, sí, pero transitar hacia allá, hacia los problemas sociales, hacia el trabajo con ética, hacia la responsabilidad social, y que los estudiantes, la invitación del currículum transversal es que sean formados a partir de la realidad y no solamente de lo científico. ¿Hacemos eso? ¿Propiciamos eso? ¿O allá afuera están los problemas y acá en mi mundo de la escuela solamente voy a ver lo disciplinar, lo científico? Voy a ver matemáticas, voy a ver física, pero en los comentarios que nos hacían en los grupos focales se vislumbra eso, ¿no? ¿Cómo no veía eso que estaba afuera? ¿Cómo ahora, como ingeniero, como arquitecto, como educador, puedo utilizar esos conocimientos con otros para generar conocimiento, ayudas, apoyo y movilizar? No sé si alguien me quiera decir con… Pues yo me voy con una resignificación de esta importante presentación que hacen de esta investigación, porque si bien en el nivel superior en el que ustedes desarrollan la investigación, los estudiantes se dan cuenta de la importancia de la formación, integral, qué importante es implementar esa conciencia desde educación básica. Yo trabajo en el nivel primaria y precisamente pues con toda esta migración, dice la maestra, de irnos adaptando a la nueva necesidad de ya no formar en matemáticas, en español, sino que la vida es eso, la escuela es eso, ver desde un conjunto toda la formación, y si esta conciencia la debemos, yo creo que tenemos el compromiso moral, ético y pedagógico
de implementarla desde primaria en procesos de superior, será más fácil que los estudiantes signifiquen la importancia de que no nada más en la vida es lo académico, que lo académico tiene pues esta otra parte de la formación humana y que precisamente es lo que nos permite trabajar en comunidad. Entonces, gracias por compartirnos la investigación, me voy motivada a que si se puede en superior, pues es esta parte de también implementarlo y el compromiso desde educación inicial. Gracias. Muchas gracias. Adelante, maestro. También agradezco, muchas gracias por la experiencia compartida. Yo nada más, a manera de duda, quizás comentario, no sé cómo salga la situación, pero yo creo que nos invita pues a que a los alumnos, perdón, mi nombre es Conrado Castellanos, doy clase en licenciatura y en bachillerato. Se nos invita a que, dadas las necesidades pues de desarrollar capacidades críticas en los alumnos, la observación, la capacidad de contribuir en sociedad y demás, como docente yo veo ahí un poquito una limitante de que muchas veces al desarrollar capacidades críticas se comienza por uno mismo, luego se sigue al aula, luego al maestro, luego a la escuela. Y yo creo, es una creencia que como docentes, quizá no todos, como instituciones, como directivos, no estamos tan dispuestos a que se nos haga una mirada crítica, donde los alumnos pudieran desarrollar algunas aplicaciones de su currículum transversal. Creo que parte de ahí muchas cosas que no nos hacemos de la vista gorda muchas veces y que creo que eso limita un poco la aplicación y el desarrollo de este currículum. Esa es mi duda. Bueno, no sé si la voy a responder por completo, pero también la invitación es a que nos quitemos la idea de que somos profesores y lo sabemos todo. Y que junto con los alumnos podamos aprender también. Sí, necesitamos de una reflexión, de una introspección para aventarnos a trabajar de manera transversal y de manera integral. Y más porque nuestra formación fue así, segmentada. Pero creo que esta pregunta, reflexión, es un primer paso para posibilitar que aprendamos juntos. Porque sí, yo soy el docente, pero en un currículum transversal somos un mediador entre esos conocimientos disciplinares que tiene que aprender, porque va a aprender matemáticas, porque va a aprender español, porque va a aprender filosofía, porque va a aprender lenguas, y los problemas sociales en un conjunto, que tengan ese impacto y que no se vea como eso es lo que me forma afuera y no lo que me formo dentro de juntos. No sé si… Sí, me gustaría un comentario así pequeñito, que sí tienes toda la razón y por cuestiones de tiempo no lo pusimos. Una parte importante, dijimos, es lo pedagógico y la gestión institucional para que esto funcione, ¿no? Como modelo de currículum transversal. Cuando hablo de lo pedagógico, significa que los docentes debemos de desempeñarnos en estas metodologías con excelencia. No podemos enseñar lo que no tenemos. Por ejemplo, estoy segura que muchos sabemos qué es el aula invertida, ¿no? Pero traer a cuenta al aula lo que se vive afuera con instrumento pedagógico para formar el pensamiento crítico, para ayudarles a tomar decisiones sobre lo sensible, discursivamente es un nivel. Pero cuando hablemos de otras posturas pedagógicas
donde ya no se centra solamente en el docente, ni solamente en el alumno, ni solamente en la escuela, sino en la comunidad. Estamos hablando de trayectos conceptuales, de hacia dónde debemos dirigir la mirada, el tipo de sujeto que estamos formando por la misma experiencia que tú has vivido. O sea, son metodologías sensibles y nadie puede, digamos, enseñar, propiciar lo sensible sin esa experiencia. Y sí, es importante la formación de docentes en estas perspectivas, es definitivo. Compañero, que ¿le paso el micrófono? ¿A quién? No hay Sí, ahorita buenas no hay tardes. nada. Me parece importante rescatar lo que comentaba la compañera, que estamos en una etapa de transición entre dos modelos o dos paradigmas, ¿no? El paradigma en donde el ser humano, para comprender y conocer la realidad, la tuvo que segmentar, ¿no? En cachitos cada vez más sencillas, porque se supone así vamos a comprender el todo. De repente cambiamos y nos dimos cuenta que fragmentar las cosas no nos daba un conocimiento pleno de la realidad, y entonces cambiamos el paradigma a este tema de la holística, la integralidad, transversalidad, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y generalmente nos cuesta mucho en estas etapas de transición abandonar lo que conocemos, y entonces lo que hacemos es adaptar los nuevos paradigmas a nuestras viejas prácticas, ¿no? En el caso que ustedes nos compartían de esta universidad, desde que lo ponen como una opción, pues le están diciendo, pues no es importante, ¿no? Lo importante es tu carrera. ¿Qué pasaría si esta universidad se atreve y dice, pues imagínate que para titularte vas a tener que trabajar con otros profesionistas de otras áreas para construir un proyecto que resuelva un problema de tu comunidad, ¿no? Y vas a tener que trabajar y va a ser tu titular. Cambiaba la perspectiva. Entonces, pues lo damos opcional porque nos da miedo abandonar, ¿no? Igual sucede en la educación básica con los proyectos integradores o los proyectos que están en los libros de texto, ¿no? Decimos que hay que partir de los intereses de los niños, pero nos da miedo decir, a ver, hijos, ¿no? Iniciándonos el ciclo escolar, ¿qué les gustaría aprender este año? ¿No? Y a partir de esos armamos el currículum y negociamos, porque una cosa es lo que los niños quieran aprender y otra cosa es lo que los adultos queremos que los niños aprendan, pero eso lo tenemos que negociar con ellos, ¿no? O incluso puede ser que en esta aventura coincidamos, ¿no?, en algunos conocimientos que los adultos queremos que el niño aprenda y que el niño diga, ah, también me aprende, y entonces vamos a poder construir un currículum que nos garantice, ¿no?, esta utopía, ¿no?, de entender la realidad como una complejidad donde todo está relacionado con todo. Y entonces, como decían los antiguos, ¿no?, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces, no importa a través de cuál, si llegas a la totalidad del pensamiento, ¿no? Entonces, me parece que es el gran reto de esta etapa de transición, en donde tenemos que aventurarnos, ¿no?, a recorrer caminos que no hemos recorrido, ¿no?, pero que desde mi punto de vista abre un montón de posibilidades, ¿no?, reales de que el conocimiento sirva pues para lo que fue construido, para resolver problemas de la vida cotidiana, porque si el conocimiento no sirve para eso, pues para ser un erudito, ¿no?, pero no, socialmente no produces nada. Y muchas gracias, le agradezco compartir su experiencia. Muchas gracias, maestro. Pues no, pues ya el tiempo nos apremia, el tema da para mucho más. Igual, pues en las redes sociales de aquí de los ponentes, yo creo que se van a poder comunicar. Y bueno, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en este Congreso Recrea Academy edición 2023 a los exponentes que son Ruth Catalina Perales Ponce, Rocío del Carmen Arriola, Alejandro Uribe López y la doctora Liliana Lira López. A nombre del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, agradecemos la presencia de todos ustedes y también de las personas que se encuentran en línea, y recuerden que ustedes pueden seguir viendo esta transmisión
en YouTube, ¿sí? Agradecemos. Hay otra actividad todavía para quienes se quieran quedar. Y del lado izquierdo ingresan, ¿sí? O se pueden quedar a ver la siguiente actividad, que es cómo es de educación secundaria, cómo hacer un texto académico de las experiencias de secundaria, ¿sí? Gracias.